a dar unos minutitos para que se vayan uniendo a esta plática del día de hoy. Estamos continuando con nuestras actividades de la Ventanilla de Salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada especial. Vamos a hablar sobre... Estamos continuando con nuestras actividades de la Ventanilla de Salud. Recuerden que el tema de hoy tenemos un tema muy interesante y una cómo invitada una alimentación saludable va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, vamos a dar unos minutitos a que se vayan uniendo a nuestra charla y en un instante. Bueno, creo que hoy no nos pusieron video, pues vamos a dar inicio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando. Recuerden que estamos en la Semana Binacional de la Salud y vamos a dar una charla. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a la doctora Verónica Sierra. Ella es licenciada en nutrición y en ciencias de los alimentos, graduada en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en la Florida tuvo entrenamiento en la Universidad de Miami en medicina funcional. Ella ha tomado distintos cursos y ha participado en programas de radio y de televisión, donde ha dado temas importantes en cuestión de nutrición para difundir los conceptos de la importancia de una buena alimentación para tener una salud excelente. Entonces, le vamos a dar la bienvenida y muchas gracias por participar, licenciada. Estamos muy contentos de que nos acompañe. Y bueno, le vamos a dejar los micrófonos para que nos dé un saludito y podamos comenzar con su tema el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Ruth. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, pudiendo ayudar y contribuir a los compatriotas mexicanos, que bueno, pues siempre es un honor y un orgullo poder contribuir. Y bueno, pues como ya bien dijiste, yo soy mexicana, llevo 21 años viviendo en este país, pero pues siempre, ¿no? Recordando y queriendo mucho a México. Así que gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Como bien lo dijiste, esta información es para todos nuestros compatriotas, pero en este mes de la salud que estamos muy contentos porque se han unido otros consulados, consideramos que es un mes para los latinos, entonces esta información va dirigida a todos con esa intención de poder tener un buen estado de salud. Entonces, comenzamos, licenciada, con tu presentación. Vamos a pedir que nos vayan haciendo la presentación de tu tema y no sé con qué quieras empezarnos a charlar el día de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, pues igualmente bienvenidos a todos los latinos, aunque no sean mexicanos, igualmente feliz de compartir esto con ustedes. Bueno, entonces, esta charla me parece muy importante porque como que muchas veces creemos que la función de un nutriólogo es simplemente para gente que tiene que perder peso o que tiene algún problema de salud, y no necesariamente. O sea, lo que hacemos nosotros es tratar de darles más herramientas y conocimientos a las personas para que puedan tener una mejor alimentación, una alimentación más nutritiva con la que puedan también fortalecer su sistema inmune y por ende pues su salud, ¿no? Entonces ese es el objetivo de esta plática, sobre todo pues en este tiempo de pandemia, ¿no? En el que pues no sabemos, el virus anda por allá afuera, no sabemos si nos va a dar o no nos va a dar o cómo nos va a dar. Entonces yo creo que lo más importante pues es tratar de protegernos, ¿no? Y de tener un organismo sano, fuerte y un sistema inmune también fuerte, pues para que si Dios no lo quiera nos llega a dar, pues nuestro cuerpo se pueda defender y no sea tan fuerte, ¿sí? Entonces, pues si quieren vamos a empezar con la primera diapositiva. Bueno, lo más importante también es entender el intestino, ¿sí? Porque el intestino es la principal barrera inmunológica del organismo, es decir, la puerta de entrada de cualquier agente externo a nuestro cuerpo
y esto puede ocasionar un desequilibrio en todo el organismo. Entonces, si se fijan en esta fotografía, del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo las células están cerradas, ¿sí? Y lo único que deja pasar es esa microvellosidad que está en la parte de hasta arriba, y vemos que las toxinas, microorganismos, partículas de alimentos, el gluten, se quedan afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas células están realmente cerradas y las microvellosidades solamente dejan pasar partículas muy pequeñas, que pues esa es la función principal del intestino. Ahora, cuando este intestino se empieza a dañar por diferentes situaciones, esas células empiezan a abrir, se empiezan a romper y se empiezan a hacer literalmente huecos en el intestino, como podemos ver en la fotografía del lado derecho, donde empiezan a pasar virus, bacterias, toxinas, moléculas de comida hacia el intestino y hacia el torrente sanguíneo. Entonces esto, pues al final la sangre va por todo el cuerpo, se distribuye y entonces empiezan a haber otros problemas de salud como son problemas autoinmunes, intolerancia a alimentos, empieza a haber problemas también a nivel neurológico o en el cerebro, inflamación sistémica y también malabsorción de nutrientes. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues como dijimos, es muy importante empezar desde cuidar nuestro intestino. Además de tener la función de barrera inmunológica, pues también sabemos que es donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Por lo tanto, pues es muy importante cuidarlo y mantenerlo sano por medio de una buena alimentación y nutrición y también llevando un estilo de vida saludable. Recuerden que somos un todo, ¿sí? Y todos nuestros órganos, nuestro cuerpo está conectado. Entonces, no nos podemos enfocar solamente en una cosa. Tenemos que estar conscientes de que somos, como les repito, un todo. Entonces, si me pasan lo siguiente, por favor. Entonces, fíjense, yo siempre les digo a mis pacientes y a las personas con las que hablo que existen 4 pilares de la salud, que son la alimentación, el ejercicio, el sueño y el manejo del estrés o de las emociones. Entonces, todo esto está interconectado y va a hacer que nuestro cuerpo esté o en balance o en un desbalance, porque podemos tener una buena alimentación, pero si no dormimos bien o no hacemos ejercicio, pues nuestro cuerpo no está en balance, o viceversa. Podemos hacer mucho ejercicio, pero no comemos bien o nuestro nivel de estrés es súper alto y eso va a hacer que nuestro cuerpo no esté fuerte, sano y en balance. Siguiente, por favor. Bueno, para partir de lo básico, es muy importante entender la diferencia entre alimento y nutriente, ¿sí? Porque esta es una pregunta que yo siempre les hago a mis pacientes cuando recién llegan y a veces hay gente que sí me la puede contestar, pero por lo general la gente como que se confunde y no saben muy bien qué contestar. Entonces, bueno, alimento es todo lo que nos comemos, todo lo que nos llevamos a la boca. Carne, pescado, pollo, pan, pasta, frutas, vegetales, es lo que nosotros comemos, ¿sí? Dentro de estos nutrientes existen pequeñas partículas que se llaman nutrientes o en México le dicen nutrimentos, ¿sí? Los cuales son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, ¿sí? Entonces, al final, el alimento es el vehículo de los nutrientes hacia el interior del organismo. Una vez que nosotros nos comemos ese alimento, este se rompe o se desdobla en los pequeños nutrientes que nuestro organismo va a utilizar para fabricar o sintetizar sus propios proteínas, sus propias enzimas, hormonas, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, es muy importante entender que no todos los alimentos son alimentos nutritivos, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a distinguir cuáles son los que realmente le dan o le aportan estos nutrientes a nuestro organismo para poder mantener la salud. Entonces, yo les diría que observen en esta fotografía que hay demasiados colores, ¿sí? Entonces, de hecho, mi compañía se llama Colorea tu plato, o en inglés Color Your Plate, pues porque ese es el fundamento de una buena alimentación y una buena nutrición, que tengamos de diferentes grupos y lo más colorido posible nuestro plato, ya que en estos colores se encuentran los fitonutrientes o ciertas partículas químicas que van a hacer que nuestro organismo funcione adecuadamente. Siguiente.
Bueno, entonces, como les mencionaba, la diferencia entre la fotografía anterior y esta, pues es bastante evidente, ¿no? O sea, colorido, pero todo por azúcar y pigmentos, ¿sí? Pero la mayoría de los alimentos, si se fijan, son color beige, color café, ¿sí? De hecho, en inglés, la dieta estándar americana se conoce también como la dieta beige, ¿no? La dieta, the beige diet, ¿sí? Por lo general, estos alimentos son bajos en nutrientes y altos en azúcar y grasa. Entonces, pues en lugar de fortalecer nuestro organismo, por el contrario, lo debilita. Y el cuerpo, pues no está obteniendo los nutrientes necesarios para mantenerse fuerte y sano. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a enfocarnos, por supuesto, pues en cuáles son los alimentos recomendables y, como diríamos, la buena gasolina para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, muy, muy importante, porque yo creo que ahí es donde la mayoría fallamos, ¿sí? Es incrementar el consumo de vegetales y frutas, ¿sí? En nuestra alimentación, porque hay personas que me dicen, es que sí me gusta la fruta, pero nunca la como, ¿no? O sí como vegetales, me como unas 2 rebanadas de tomate al día, ¿no? Entonces, pues sí, es bueno que coman ese poquito, pero no es suficiente, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a incrementar nuestro consumo de frutas y vegetales, ¿sí? Porque estos, pues como ya dijimos, tienen muchos nutrientes como son vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. Antioxidantes es una palabra que escuchamos mucho, pero sí me gustaría como aclarar qué significa, ¿sí? Entonces, los antioxidantes son sustancias que evitan que se dañen nuestras células y que nos enfermemos o envejezcamos antes de tiempo, ¿sí? Entonces, todos estos, como les decía, fitonutrientes o pigmentos que existen en las frutas y los vegetales tienen esa función, que evitan que estos antioxidantes dañen a nuestras células y por ende, pues a nuestros órganos y a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alimentos como brócoli, coliflor, coles de Bruselas, ese grupo se llama crucíferas y eso es uno de los vegetales que tienen muchas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, etcétera. Zanahorias, tomates, vegetales de hojas verdes. Entonces, tenemos que poner colorido en nuestro plato, porque lo mismo, el brócoli puede ser un excelente vegetal, pero si yo no como más que brócoli, ¿sí? Y es el único vegetal que incluyo en mi alimentación, pues me estoy perdiendo los nutrientes de todos los demás, ¿sí? Entonces, la variedad también es algo importante. Siguiente, por favor. Bueno, como estamos hablando un poco de los alimentos que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune y sobre todo, pues ahorita enfocados un poquito en las cuestiones respiratorias del COVID, el ajo y la cebolla son excelentes alimentos porque ayudan a prevenir inflamación, la formación de moco, como dijimos, tienen muchos antioxidantes y también previenen infecciones por bacterias, hongos y virus. Fortalecen el sistema respiratorio y también ayudan a controlar las reacciones alérgicas. Entonces, es bien sabido, por ejemplo, cuando nos enfermamos, pues que una buena sopa de pollo siempre nos cae muy bien. ¿Y qué le ponemos normalmente a la sopa de pollo? Ajo, cebolla, ¿no? Y muchos vegetales. Además que el pollo pues también tiene ciertas propiedades, nos está dando proteína, que la proteína ahorita vamos a ver cuál es la función. Pero bueno, tengan en mente que el ajo y la cebolla, que pues en general lo usamos mucho como base para nuestras comidas, además de saber rico y de darle sabor, tiene estas propiedades. Siguiente, por favor. Bueno, las frutas también son alimentos recomendables, aunque estas tienen un poquito más de azúcar, ¿sí? Pero pues hay que tratar de consumir con más frecuencia las que tienen menos azúcar, como son, por ejemplo, las fresas, las moras, la toronja, la manzana, ¿sí? Y evitar las que son muy altas en azúcar, o bueno, no es evitarlas por completo, pero tampoco comer porciones demasiado grandes. Y bueno, por supuesto que si uno tiene problemas con el azúcar, diabetes, pues esas sí hay que tratar de evitarlas, ¿no? Pero lo importante, por ejemplo, es destacar que las frutas también tienen muchas vitaminas, principalmente vitamina C, tienen minerales, tienen antioxidantes, fibra y enzimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las que son ricas en vitamina C, por lo general son los cítricos, el kiwi, la guayaba, la papaya. Las que tienen fibra soluble, o bueno, que tienen más cantidad, porque obviamente muchas tienen, manzana, pera, plátano, la misma papaya tiene también. Y, por ejemplo, en frutas ácidas y con un color intenso, se ha visto que tienen muchas propiedades antibacteriales y antivirales
como son, por ejemplo, la granada y el azaí. En general, los mexicanos no comemos mucho esta fruta, que es el azaí. Esta es una fruta más bien del Amazonas, que es muy popular en Brasil, pero bueno, se los comento porque es una fruta que tiene muchas de estas propiedades antibacteriales y antivirales. Siguiente. Bueno, entonces, como les dije, los alimentos contienen proteína, bueno, contienen nutrientes, y dentro de estos nutrientes hay tres principales o que se llaman macronutrientes, ¿sí? Que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y vamos a ir tocando uno por uno, ¿sí? Entonces, como estamos hablando del sistema inmune, ¿sí? Vamos a empezar con la proteína, porque las proteínas son los bloques de construcción para todo nuestro organismo, ¿sí? Es lo que va a empezar a construir nuestras propias células del sistema inmunológico en nuestros órganos, va a reparar órganos, tejidos, también sirven como transportes de nutrientes, son hormonas, enzimas, entonces tienen muchas funciones importantes en el organismo. Normalmente las proteínas se clasifican en dos grupos principales, que son las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Entonces, cuando nosotros comemos productos animales, es muy importante tratar de buscar los que sean bajos en grasa, sobre todo las grasas saturadas, porque casi todos los alimentos de origen animal tienen grasas saturadas y estas son las que son más difíciles para el organismo de procesar, ¿sí? Y pues son las que tienden a subir más el colesterol, etcétera. Entonces, cuando comamos carnes o pollo, quesos, lácteos, siempre hay que tratar de buscar los bajos en grasa, ¿sí? Ahora, como proteínas vegetales tenemos el grupo de leguminosas, como son los frijoles, la soya, las lentejas, los garbanzos, etcétera, y también las nueces y semillas, también estos tienen proteínas. Algunos vegetales pueden tener también proteína, pero bueno, se conoce que estos dos grupos son los que tienen mayor contenido. Siguiente, por favor. Bueno, otro grupo importante son los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el organismo, pero desafortunadamente también se les ha catalogado como los malos del cuento, ¿no? Que los carbohidratos son los que siempre nos hacen subir de peso, nos hacen engordar, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante entender que hay dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos que se conocen como simples y los que se conocen como complejos, ¿sí? O granos enteros. Sí, me imagino que algunos de ustedes han oído hablar de los granos enteros. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, los simples son los que se convierten muy fácil en azúcar o son azúcar como tal. Por ejemplo, los jugos, los refrescos, las sodas, los dulces, todo lo que vimos en la foto anterior, ¿no? Galletas, todo lo que está relacionado con azúcar, o harinas blancas, que como les repito, pues la conversión a glucosa o azúcar en la sangre es muy rápida, ¿sí? Entonces, hay que buscar más bien los granos enteros, pues porque estos tienen fibra y además tienen muchos más nutrientes, como son, por ejemplo, arroz integral, quinoa, amaranto, avena, sorgo y panes o pastas hechos con este tipo de granos, que tengan fibra. O sea, la diferencia fundamental entre un carbohidrato simple y uno complejo es la cantidad de fibra, y la fibra lo que va a hacer es que nos va a ayudar a frenar ese proceso de conversión a glucosa en el cuerpo, ¿sí? Entonces, el proceso va a ser mucho más pausado y eso va a evitar que tengamos estos picos de glucosa en la sangre, ¿sí? Ahora, aquí puse tratar de disminuir o eliminar el trigo maíz. Yo sé que los mexicanos somos de mucho maíz y pues en este país se come demasiado trigo, ¿sí? Entonces, lo único que quise es destacar un poco que estos dos cereales son inflamatorios, no para todo el mundo, pero sí para muchas personas, sobre todo porque desafortunadamente han ido procesando tanto y cambiando la genética de muchos de estos cereales, ¿sí? Que se han vuelto más difíciles para el organismo de digerir, de procesar, entonces pues pueden generar cierta inflamación y el grano del maíz pues desafortunadamente está ya genéticamente modificado, ¿sí? Sobre todo en este país. Entonces, como les repito, no es que lo tengan que dejar por completo, pero pues no comer demasiado, ¿sí? Porque entonces podemos promover que nuestro cuerpo se inflame. Ahora, dentro de los carbohidratos, pues ya dijimos que las frutas también tienen azúcar y estos son carbohidratos, ¿sí? Y por lo tanto, pues tenemos que preferir las que tengan más fibra y no tanto contenido de azúcar, que se conoce como el índice glicémico, que quiere decir
qué tan rápido se convierte un alimento en azúcar cuando yo me lo como. ¿Sí? Siguiente. Ok, las grasas es otro de los nutrientes importantes y también casi siempre oímos que las grasas son malas y que uno no debe de comer grasas, ¿sí? Entonces, cuidado también con eso, porque las grasas tienen bastantes funciones importantes en el organismo. Son uno de los bloques de construcción más importantes para el cerebro, para el sistema nervioso, forman parte de las paredes celulares, forman parte de hormonas, ayudan a regular la temperatura del cuerpo y sobre todo, pues son la principal fuente de energía, ¿sí? O sea, la reserva de energía. Entonces, esto es bueno y malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si por algún motivo no tenemos suficiente alimento o estamos, por decir algo, en una crisis, pues entonces nuestro cuerpo tiene un poco esa reserva de grasa, ¿sí? Pero lo mismo, si nosotros comemos en exceso azúcares y grasas, pues nuestro cuerpo va a seguir, ¿no? Haciendo esa reserva y es entonces cuando empezamos a subir de peso y tener problemas. Ahora, las grasas se dividen también en dos grupos, que estoy casi seguro que todo el mundo ha escuchado esto de las saturadas e insaturadas, pero no todo el mundo lo entiende, ¿sí? Entonces, para darles una clasificación rápida y sencilla, prácticamente las saturadas, como ya mencioné anteriormente, son las que están más en los productos de origen animal, carnes, huevos, lácteos, mantequilla, y por lo general son más sólidas a temperatura ambiente. Las insaturadas, por lo general, vienen de alimentos vegetales, ¿sí? Y son mucho aceites que pueden ser de diferentes fuentes, como son el aguacate, el de olivo, canola, girasol, maíz. Yo en lo personal prefiero cocinar con el de aguacate y utilizar el de oliva para ciertas ensaladas o para aderezar pastas o algunos vegetales, ¿sí? El aguacate como tal también entra dentro del grupo de grasas. Las nueces y semillas también tienen grasa y tienen un poco de proteína. Entonces hay que tratar de incrementar más nuestro consumo de este tipo de grasas insaturadas, porque esas son las buenas para el organismo, porque le cuesta menos trabajo digerir y además, como les dije, tienen funciones importantes en el organismo. Sobre todo los omega 3 son bastante antiinflamatorios, son lubricantes de las articulaciones, ayudan mucho a los puentes neuronales, es decir, las células del cerebro que se puedan conectar, etcétera. Y estas grasas u omegas vienen también incluidas en algunos pescados, ¿sí? Sobre todo pescados de mar, de agua fría, como son el salmón, las sardinas, las anchoas, ¿sí? Entonces hay que tratar de consumir más de estos alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, importante recordar que tanto los alimentos como el agua nos dan energía, porque también hay muchas personas que no toman suficiente agua. Ajá. El agua nos ayuda a hidratarnos, pero también es el vehículo de los nutrientes, es lo que ayuda a que los nutrientes se puedan distribuir en todo el organismo. Y por otro lado, ayuda mucho también a la digestión, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes que es como cuando quieren hacer un pastel para los mexicanos o una torta para los latinos, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes, pues necesitan líquido para poder mezclar bien los ingredientes y para poder formar bien esa masa, ¿sí? Entonces, lo mismo el organismo. Necesitamos agua para poder formar un buen bolo, ¿no? Alimenticio, que la comida vaya moviéndose tanto en el estómago como en el intestino, que nuestra digestión sea apropiada y que no tengamos después problemas de constipación, ¿sí? Entonces es muy importante tomar suficiente líquido. Siguiente. Ok, muy importante tratar de tomar más agua y menos sodas, porque como ya les dije, las sodas o todas estas, no solamente sodas, cuidado con los jugos, porque a pesar de que los jugos digan 100% natural, es muchísima azúcar la que nos tomamos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y también estas bebidas que ahora existen, ¿no? Que pueden ser el jugo verde, ¿no? O un smoothie o estas cosas que venden ya en botellas, pero pues resulta que a la hora que nos tomamos la botella y vemos los gramos de azúcar, nos estamos tomando, no sé, 40, 50 gramos de azúcar en esa botellita. Entonces nos vamos con la idea de que, pero pues si es un jugo hecho de vegetales y frutas y todo esto, pero pueden ser bastantes altos en azúcar. Lo mismo, por ejemplo, los cafés, que también se han vuelto muy populares, estos cafés saborizados y que luego le ponen crema batida encima y chocolate y todo, son bebidas bastante altas en azúcar
que nos dan muchas calorías y pocos nutrientes. Siguiente. Ok, entonces, bueno, ya les estuve más o menos mencionando cuáles serían los alimentos no recomendados. Todo lo que sean dulces, alimentos, bebidas altas en azúcar, harinas blancas y sus derivados como pastas, panes. Digo, arroz blanco está citado aquí, no es que sea malo, pero tenemos que comer en porciones limitadas, porque también el control de las porciones es algo muy importante. Yo creo que todos hemos visto que en este país las porciones son 2 o 3 veces más de lo que estamos acostumbrados, pero pues como nos lo sirvieron y así viene el plato, pues nos vamos acostumbrando a comer cada vez más, ¿no? Entonces, ojo también con el control de las porciones, ¿sí? Alimentos, por ejemplo, muy altos en grasas saturadas, sobre todo, como les decía, carnes grasosas, embutidos, ¿no? Como salchichas, chorizo, tocino. Comidas fritas también. Yo siempre les digo que esto es como veneno, porque es harina blanca, que es como una esponja, que además la meten a freír en aceites que se están friendo y refriendo y refriendo. Entonces son grasas que ya están súper quemadas, súper saturadas, ¿sí? Y entonces, pues esto, les digo, lejos de ser un alimento que nos nutra, es un alimento, pues yo hasta diría tóxico, ¿no? Para el cuerpo. Entonces, tratar de evitarlo lo más posible, si se puede sacarlo totalmente, si no, pues tratar de vez en cuando, ¿sí? Pero lo menos seguido posible. Y los lácteos también se ha visto que son alimentos proinflamatorios, ¿sí? Entonces yo también soy de la idea de lo menos posible y sobre todo si van a comer lácteos, que sean bajos en grasa y en azúcar, porque a veces, por ejemplo, los yogurts pueden tener un montón de azúcar, de colorantes, ¿no? Sobre todo para los niños que les ponen que sí, las chispitas de chocolate y los chocolatitos y no sé qué tanta cosa les ponen para agregarle, ¿sí? Más el azúcar que ya le pusieron al yogur. Entonces uno cree que pues es un yogur, es un alimento saludable y acaba siendo un alimento bastante alto en azúcar. Ajá, entonces cuidado con eso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál sería el plan y cuál sería como que hacia dónde nos queremos mover, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que se llama el plato saludable o en inglés choose my plate, ¿sí? Que esta es como la imagen que ha sacado el gobierno. Entonces, también, si se fijan, del lado izquierdo tienen frutas y vegetales. Yo siempre les digo que las frutas es mejor comerlas como meriendas entre las comidas principales, ¿sí? Y que la mitad de nuestro plato tiene que ser de vegetales. Entonces, tenemos que empezar a buscar la manera de incluirlos más en nuestra alimentación. Yo les sugiero normalmente a mis pacientes, pues traten de hacer más sopas de vegetales, cremas, vegetales salteados, guisados que contengan vegetales. Si van a hacer una pasta, pues tratar de agregarle vegetales a la pasta. Si van a hacer, por ejemplo, un guisado de carne, tratar de agregarles vegetales, acompañar con ensaladas, ¿sí? Entonces hay que empezar a buscar la manera de, como les digo, incrementar el consumo de vegetales y vuelvo a la idea principal que les dije, colorido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestro plato está balanceado o equilibrado? Pues entre más colores tenga, mejor, ¿sí? Entonces, por eso les digo, color your plate, ¿sí? O coloreen su plato, que eso les va a dar como una buena pauta y les va a ayudar a consumir más vegetales y alimentos saludables. Bueno, entonces del otro lado tenemos la otra mitad que se divide en 2 cuartos, que un cuarto tiene que venir de proteína, ¿sí? Y el otro cuarto debe de venir de granos enteros. Sobre todo, acuérdense, los granos enteros, como les dije, todo lo que sea integral. Arroz integral, pasta integral, quinoa, amaranto, ¿sí? Estos nuevos granos, o bueno, que en Estados Unidos no se consumen tanto, pero que en nuestros países latinos sí. Comemos, por ejemplo, más amaranto, más quinoa, ajá. Entonces hay que tratar de incluirlos más. Y tratar, como les dije, de disminuir o reducir el consumo de trigo y maíz, que pues como bien sabemos la dieta estándar americana es súper enfocada en harinas blancas, ¿no? Y sobre todo trigo. Siguiente. Bueno, pues creo que ya terminamos, llegamos a la sección de preguntas. Pues vamos a esperar a ver si los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta que nos la hagan saber. Pero
A mí me gustaría comentar que hablar de nutrición es un tema muy amplio y sobre todo en estos tiempos donde sabemos que las redes sociales nos tienen bombardeados con tanta información, como tú bien nos lo dijiste, que nos dicen que las grasas son malas, que las harinas son malas, sin saber que realmente una buena nutrición es realmente un equilibrio y un balance. Y por eso es importante acudir realmente con personas capacitadas, en este caso como la licenciada Verónica, sobre todo porque, bueno, el tema que se presentó hoy es cómo vamos a ayudar a que nuestro sistema inmune esté en buenas condiciones, pero también es muy importante saber que cada persona, de acuerdo a ¿qué se puede decir? A los padecimientos que presente, deben de llevar una balanceada de acuerdo a su edad, de acuerdo a las enfermedades que tenga. Entonces, no sé qué nos puedas hablar sobre eso, licenciada, mientras nos van haciendo preguntas. Sí, claro, es muy importante lo que mencionas porque, o sea, como que siempre las recomendaciones generales, pues son estas que les acabo de dar, ¿no? Pero ya cuando existen condiciones de salud específicas, pues sí hay que hacer ciertos ajustes o modificaciones para ciertas condiciones. Como dije en un principio, un diabético, pues obviamente tiene que ser mucho más cuidadoso en cuanto al tipo de carbohidratos que come, tiene que bajar la cantidad de carbohidratos, ¿sí? Tratar de comer mucha fibra, muchos vegetales. Por ejemplo, gente que tiene colesterol alto, pues lo mismo, tiene que cuidar mucho el consumo de grasas saturadas, tratar de incrementar el consumo de fibra. Pero yo creo que los lineamientos en general o las recomendaciones, pues son estas que les di. Yo creo que si empezamos a hacer este tipo de modificaciones, podemos ganar mucho, ¿sí? Sobre todo, como les digo, empezar a sacar lo dulce, o sea, el azúcar definitivamente es algo que a nuestro cuerpo no le ayuda y además está en todos lados, ¿sí? Entonces, si realmente empezáramos a sumar todo el azúcar que nos comemos o tomamos en un día, nos sorprenderíamos. Y yo creo que de ahí viene mucho toda esta incidencia de obesidad, de diabetes y de tantos problemas de salud que ahora se están presentando, ¿no? Que el consumo de azúcar es cada vez más y más y además nos las presentan en todos lados, ¿sí? Entonces, eso es como importante y entender que no todos los alimentos son nutritivos. Así es. Nos están haciendo una pregunta, que si son buenos los jugos de frutas naturales. Pues es que es lo que les digo, depende qué tipo de jugo, porque si es un jugo que ya viene envasado, ¿sí? Aunque diga 100% natural, acaba teniendo, no sé, cerca de 30 gramos de azúcar, que de todas maneras es demasiado. Ahora, si ustedes licúan una fruta, por decir algo, moras congeladas y las licúan en su casa con un poquito de agua, pues eso sí sería algo un poquito más sano, ¿no? O sea, como hacer nosotros nuestros propios jugos o, por ejemplo, a ese jugo tratar de agregarle vegetales, por ejemplo, ¿no? Un poquito de espinaca, un poquito de zanahoria, apio y un poco de moras o de manzana. Entonces ya hacemos lo que se llama un smoothie, que está lleno de nutrientes, y si a eso todavía le agregamos, por ejemplo, linaza o chía, ¿sí? Entonces le agregamos todavía más fibra y se vuelve un alimento que es nutritivo, una bebida más nutritiva, ¿sí? Así es. Nos está preguntando Erika Magaña, ¿cuál es su opinión acerca de la dieta cetogénica? Ay, ese es todo un tema. Es que acuérdense que las dietas vienen como de moda, ¿no? Y ahorita esta dieta cetogénica está de moda. La dieta cetogénica es una dieta en donde se corta por completo el consumo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo, al no tener una fuente de glucosa, empieza a convertir las grasas en energía, ¿sí? Pero es una dieta que yo digo, es una dieta que puede ser como una dieta de choque, ¿sí? Como cuando el metabolismo está muy estancado o, por ejemplo, un diabético que está muy desequilibrado en cuanto a sus niveles de azúcar, se puede utilizar como para tratar de bajar sus niveles de glucosa, de insulina. Pero yo no recomiendo la dieta cetogénica a largo plazo porque es una dieta que, como les digo, no es una dieta equilibrada, tiene muchas deficiencias de nutrientes porque estamos sacando pues todos los carbohidratos, ¿no? Y dentro de los carbohidratos complejos vienen muchas vitaminas, minerales, ¿no? Muchas cosas que el cuerpo requiere. Entonces,
como les repito, es una dieta que ahorita está de moda y como la gente baja de peso rápido, pues porque como les digo, no tienen un consumo de carbohidratos, entonces el cuerpo empieza a mover grasa, pero es muy probable que cuando la dejen y vuelvan a comer, ¿sí? Entonces viene el rebote. Ahora, otra cosa importante es que hay que pensar que no es una dieta que uno va a hacer X tiempo, porque esa palabra dieta siempre nos suena a castigo, ¿no? Y entonces me pongo a dieta y tengo que comer lechuga y pollo hervido todos los días por, no sé, 6 meses en lo que bajo, pero entonces luego la dejo y ya empiezo a volver a subir y entonces viene el rebote y me la paso como en ese yoyo. Ajá. Entonces, lo importante es entender que es un estilo de vida y lo importante, como yo les digo, es siempre tener más información, más herramientas para empezar a comer mejor y que esto sea un estilo de vida saludable, no una dieta, ¿sí? Aunque dieta se refiere, o sea, la definición de dieta es lo que uno come en un día, bueno o malo. Así es, yo creo que lo que pasa es que a veces no tenemos los términos correctos y por eso confundimos, ¿no? La palabra dieta a muchos da miedo cuando dicen te vamos a poner a dieta sin saber qué es lo que haces diario. Exacto. Y en este caso, doctora, digo, para que nuestra audiencia tenga presente, ¿a partir de qué edad es conveniente empezar a vigilar lo que una persona come? Híjole, pues esa es la pregunta del millón, porque yo creo que desde que somos chiquitos, honestamente, yo creo que nosotros como papás tenemos que instaurar buenos hábitos en nuestros hijos desde chiquitos, ¿sí? O sea, no acostumbrarlos a todas estas cantidades de azúcar, no darles jugos, los cereales, ¿no? Que en este país el cereal es lo que todos los niños desayunan y ya están llenos de harina blanca, azúcar y pigmentos, ¿no? O sea, eso es lo que tiene un cereal, porque poca gente se come realmente el que es alto en fibra y que tiene granos, ¿no? Integrales y todo esto. Entonces, yo creo que desde chiquitos es muy importante formar buenos hábitos, también como que procurar el consumo de vegetales, de frutas, o sea, porque muchas mamás como que, ay, no se los dan a los hijos porque no se los quiere comer o no está acostumbrado, o uno mismo no está acostumbrado a prepararlos, entonces pues los niños crecen sin saberlos comer. Y yo he escuchado que, por ejemplo, en las escuelas tienen mucho este problema, porque aunque el gobierno ha tratado de mejorar los lunches escolares y entonces les dan ensalada, les dan fruta, la mitad o si no es que más de esta comida se va a la basura porque los niños no se la comen, ¿no? Entonces, no es nada más ponerle en el plato, sino que realmente los niños aprendan a comer. Así es. Una de las preguntas que me han hecho ahorita cuando nos visitan es, en personas que ya presentaron el COVID, ¿es necesario hacer cambios en su alimentación? Pues depende cómo sea su alimentación, ¿no? O sea, yo creo que si con esta plática que escuchamos, ¿no? Se dan cuenta que pues su alimentación es a base de harinas blancas, cosas fritas, ¿no? Mucha azúcar, pues definitivamente yo sí les recomendaría cambiar su alimentación a, como dije, más vegetales, más fruta, más fibra, granos enteros. La proteína también es importante, ¿no? O sea, comer proteína, porque dijimos la proteína es parte importante de un sistema inmunológico fuerte. Así es. Licenciada, pues de verdad que te agradecemos porque aunque sabemos que esta plática es muy extensa, esperemos que los que nos están escuchando tengan una idea de lo que realmente la importancia que representa el tener una buena alimentación, no nada más ahorita en tiempos de COVID, sino en general, porque realmente la alimentación, como lo dijiste desde un principio, es la batería del cuerpo y es la que de alguna forma nos va a ayudar a tener un buen sistema inmunológico y en general la cuestión de la circulación, un buen metabolismo, o sea, todo se ve implicado a raíz de lo que comemos. Entonces, pues es un tema muy interesante, de verdad que te agradecemos por toda esta información, por el aporte tan importante que nos estás dando. No sé si gustes darnos algún mensaje antes de entrar a los avisos para dejarles saber todas las actividades que vamos a tener más adelante. Y bueno, para los que nos están escuchando, sí les queremos decir que la doctora va a estar el día 16 de octubre, ya que se celebra el Día Internacional de la Nutrición, y ella va a estar dando consultas en el consulado y nos va a estar dando otro tipo de pláticas. Entonces, para que estén pendientes y también nos sintonicen el 16 de octubre. Y no sé, doctora, qué nos quieras decir como
como recomendación principal en estos momentos? Bueno, pues yo creo que aunque está muy trillada esta frase, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Realmente. Entonces, que la gente se quede como un poco ese mensaje. Si yo le doy a mi cuerpo alimentos nutritivos, sí, y una dieta rica en nutrientes, mi cuerpo va a estar fuerte, va a estar sano, mi sistema inmune va también a poderse defender de cualquier ataque de virus, bacterias, ajá. Mientras que si le doy a mi cuerpo una alimentación vacía en nutrientes, que son alimentos que solo nos llenan pero no nos nutren, pues por el contrario, nuestro cuerpo va a estar débil y propenso a enfermarse, ¿sí? Entonces, al final es simplemente recordar que la alimentación es fundamental para tener una buena salud y sobre todo como medicina preventiva, ¿no? O sea, no hay que esperar a enfermarnos para entonces empezarnos a cuidar. Yo creo que es muy importante, más bien al revés, cuidarnos para no enfermarnos. Así es, y quise tocar el tema de la importancia de lo que representa el tener una buena alimentación desde que uno es pequeño, porque siempre les decimos, lo que comes desde tu niñez se va a ver reflejado en tu adultez, en las enfermedades que generes. Entonces, por eso es muy importante lo que siempre les hemos recomendado, una buena alimentación, el ejercicio, mantener una salud emocional cordial. Entonces, les queremos dejar los avisos. El día de mañana vamos a estar en la ventanilla de salud con la doctora Diana Muñoz. Ella nos va a dar temas de psicología. El día viernes vamos a hacer pruebas de COVID en el consulado y vamos a seguir teniendo vacunación del flu. Todos estos servicios son gratuitos. A todos los que nos están escuchando, esperemos que nos acompañen. Y bueno, pues también dando aviso del día 24 de octubre que vamos a estar en Homestead realizando nuestra feria de salud. Así es que manténganse al pendiente de todos los avisos que vamos a estar dando a través de la página del Consulado de México aquí en Miami, que todos estos servicios van por parte de la Ventanilla de Salud, que estamos conmemorando el 20 aniversario de la Semana Binacional de las Américas. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, y bueno, pues nos vemos entonces pronto. Y si siguen teniendo alguna duda, les pedimos que nos dejen sus preguntas que más adelante les contestaremos. Y bueno, licenciada, si gustas despedirte. Sí, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, como les dije, de poder contribuir un poquito pues dándoles un poquito más de información. De todas maneras, si tienen cualquier duda, mi página de Facebook es coloryourplate.net y tengo una página web también, igual se llama coloryourplate.net y en Instagram también. Así que pueden buscar ese nombre de Color Your Plate y por ahí me encontrarán, ¿sí? Ahí en mi página web tengo artículos y tengo algunos videos también que pueden ser interesantes. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces pronto. Bonita tarde. Lo mismo, gracias, Ruth.